pausa y volvimos. Sí, así mismo es. Estamos muy contentos de estar de vuelta. Mi nombre es Mark, el pastor de jóvenes de la Iglesia Menonita Concordia. Estoy con Hugo Torres, pastor del Servicio Español de la Iglesia Menonita Concordia. Un gusto que estés con nosotros de vuelta. Así es, nos hicimos extrañar un poquitito, pero no nos olvidaron por completo y estamos muy agradecidos que siguieron atentos a nuevos contenidos, a nuevos episodios, los cuales queremos brindarles con este y con los siguientes, Dios mediante. Como ustedes y nosotros experimentamos con los primeros episodios de nuestro podcast de la Iglesia Menonita Concordia, era muy testimonial. ¿Sí? Historias personales, con un contenido sensible, con un contenido profundo, tanto de Hugo, mío, también de otras personas que contaron de su vida. Y nosotros creemos que ha sido de mucha ayuda, de gran impacto también para muchas vidas. Y en los siguientes episodios, la pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a todo esto? Nos va a seguir acompañando y queremos agregarle un elemento a este podcast que son también dar a conocer reflexiones y aprendizajes bíblicos que nosotros hemos adquirido en nuestro tiempo de ser discípulos de Jesús, a través de las lecturas bíblicas, a través de las reflexiones, a través de los diálogos que también nosotros tenemos cuando estamos conversando entre dos, tres, cuatro, cuando tenemos receso en nuestro lugar de trabajo y surgen tremendas sabidurías en esos momentos. Entonces, seguir compartiendo eso con ustedes y con el profundo deseo de que estos temas del día a día, temas relevantes, temas reales y a veces también algo incómodos, tanto personales o de otras personas que nosotros conocemos y tenemos el permiso de poder compartir, ¿verdad? No queremos ser chismosos tampoco, ¿verdad? A no ser que sea motivo de oración, y que siga siendo de impacto en las vidas de todos ustedes. Así que gracias por seguir estando y bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido, pastor. Gracias, Mark. Y así como dijo Mark, no es que vamos a cambiar la temática, sino que vamos a terminar de abrir el abanico para tener más opciones, ¿sí? Entonces queremos dejar entrar en algunas opciones y acercarnos a vos y que te acerques a nosotros para seguir caminando juntos este camino de la fe. El objetivo de este proyecto es llegar a vos, a ese tiempo que estás dedicando a escuchar, a ver esto y venir con un mensaje fresco de la palabra de Dios y venir con un mensaje fresco de cómo Dios, por medio de un testimonio, por medio de una experiencia, por medio directamente de su palabra, nos puede hablar, nos puede animar, nos puede dar una perspectiva nueva, diferente frente a diferentes situaciones de la vida. Entonces, todo lo que sirva para que nosotros podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida, que no es muy difícil, como bien hablamos en un episodio pasado, cuál es el llamado del propósito de nuestras vidas, en entender que Dios quiere obrar su plan en nosotros, quiere que seamos discípulos, que hacen discípulos, como bien decimos siempre en la iglesia. Entonces, todo aquello que sirva para que nosotros podamos seguir siendo entrenados en este caminar de discipulado, eso vamos a traer, ¿sí? Asimismo, y queremos también hacer un pequeño spoiler, no de la temática, de las siguientes temáticas, sino más bien de la dinámica. Vamos a integrar también a más personas. Así es. Así es. Vamos a integrar a más personas que quieran compartir de sus experiencias, de sus conocimientos, de su transitar con Dios o transitar de la vida en general para poder seguir ofreciendo un contenido con propósito que les pueda bendecir. Mark, Dime, hoy, ¿cuál es el tema que nos ocupa? hoy temas son el tema que nos ocupa. Yo creo que no hay ni una sola persona en todo el planeta Tierra que tenga uso de razón y esté en todos sus cabales
que no se habrá planteado alguna vez la pregunta de reflexión de este episodio. ¿Por qué tengo que pasar por esta situación difícil? Ujú. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? Porque justo ahora. ¿Por qué otra vez? Ujú. Es decir, situaciones difíciles, los obstáculos en nuestra vida. Am, Hay una realidad brutal en esta temática. Es que los momentos difíciles, los obstáculos, las complejidades en la vida forman parte de nuestro transitar temporal aquí en la tierra. Em, no lo dijo nadie más y nadie menos que el mismo Jesús a sus discípulos y a todas las personas que lo estaban escuchando. Ustedes en este mundo tendrán aflicciones. Vamos a pasar por momentos difíciles. No es porque Dios no nos ame, no es porque seamos personas que lo hemos merecido. Sencillamente nosotros vivimos en un mundo donde sí la maldad reina. Pero dijo algo más después de eso. Pero, Pero ustedes tranquilos, obviamente estoy parafraseando en la versión bíblica, Mark habla hoy, ¿sí? Ustedes tranquilos porque yo vencí al mundo, dijo ujú, Jesús. ¿Sí? Acabamos de festejar Semana Santa, Pascuas. No es un evento menor, es un evento que dio un antes y un después en toda la historia de la humanidad, donde Jesús, Señor, Maestro, el Mesías, el Salvador, fue crucificado a la cruz, él mismo se entregó, pero al tercer día resucitó, así venciendo la muerte, el pecado y también dando oportunidad a todas las personas que aceptan ese sacrificio de tener esperanza esperanza en medio de tiempos difíciles en nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es un poco la idea de nuestra temática. a lo largo de toda la Biblia podemos ver que en muchas de las enseñanzas que hoy día nosotros leemos, entendemos, recibimos, vienen del acompañamiento de Dios en diferentes situaciones conflictivas o obstáculos. En el Antiguo Testamento vemos muchísimos problemas, personas que tenían falta de fe a las que Dios le ayudó, personas que estaban en esclavitud y que Dios sacó de la esclavitud, situaciones de guerra en obstáculos claros, emocionales, físicos, sociales, familiares, culturales, en todos esos obstáculos, sin importar en qué situación se haya dado, tenemos suficientes ejemplos de que Dios siempre acompañó a su pueblo en medio de los obstáculos. Ahora la pregunta, Mark, ¿cómo es que podemos dejar de ver un obstáculo como un enemigo o como el conflicto en sí y aprender a ver un obstáculo como un entrenador? Sí, como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad. Yo sé que fuera de la situación es muy fácil decirlo. Muy. Cuando yo estaba en medio de un obstáculo, en medio de una situación difícil, probablemente era lo último que iba a querer escuchar en ese momento, que me digan, ah, Dios te está entrenando en este momento, y probablemente no es lo más sabio que una persona le puede decir a otra cuando está viviendo esa situación, pero al pasar por un obstáculo o al terminar de pasar por un obstáculo, uno llamativamente puede llegar a esa conclusión, ¿sí? Así es. Y por más cliché que suene, el hecho de que nos planteemos o sea, cambiemos la pregunta del por qué, ¿sí? Con el del por qué yo empecé la explicación de la temática, pero si cambiamos el por qué al para qué, ¿verdad? Y yo sé que esto ya se dijo muchísimas veces, esto ya escuchaste muchísimas veces probablemente, pero en el momento donde las papas queman, Ujú. tener la capacidad y la madurez de realmente hacerlo no es cosa sencilla y es em, tremendamente liberador y sanador. ¿Por qué? Porque te posiciona diferente Claro. en medio de tu situación difícil. Cuando te preguntas el por qué, estás mirando
tu crisis, esa cosa que te estiró para abajo. O estar en una posición de víctima. Qué difícil estar en medio de un Sí, obstáculo, en medio de una situación conflictiva y asumir o estar literalmente en posición de víctima, ¿verdad? A mí me pasan estas cosas porque, o exacto. porque yo soy así, o ¿sí? Sí, el por qué te estira para abajo. Totalmente. Sí, y en mi experiencia personal nunca ha resuelto absolutamente nada dentro de esa situación difícil hasta que me planteé, bueno, el para qué, ¿verdad? Cuando nos preguntamos el para qué, nos ponemos de cara al futuro. O sea que si este es un camino por el cual estamos transitando, en el medio surgió un problema, ¿sí? Venimos transitando de este lado para este lado. Si aquí surge el problema, el por qué me posiciona todavía delante del problema. Y el para qué ya me pone en una posición en el problema, está detrás mío y con una proyección hacia el futuro. Bueno, ¿qué es lo que esto ¿Qué aporta a mi vida? qué aporta? Sí. ¿En qué punto aporta? Si bien debo ser también honesto, quizás no siempre vamos a encontrar la respuesta a la pregunta ¿para qué? Puede que más adelante recién o puede que nunca, ¿verdad? Ujú. Yo me acuerdo de niño, me alteraba muchísimo cuando me pasaban cosas malas, en mi concepción de cosas malas, y siempre le preguntaba a mamá el famoso el por qué, ¿verdad? Y mi mamá no hacía la distinción entre el por qué y para qué, pero siempre tenía una respuesta que me molestaba porque no me contentaba, Ujú. pero al final y al cabo era una respuesta demasiado sabia. Siempre me decía, hijo, probablemente es para que tú puedas ayudar a personas en el futuro que también estén pasando por esta misma situación. Y es una respuesta y es un propósito muy noble, pero si estás pasando por un momento difícil ahora mismo, no sé si de repente el diagnóstico no vino como te habías esperado, fue más un golpe fuerte que un alivio. La situación económica de muchos está sufriente. Puede que estés en una pelea en tu matrimonio o los hijos de alguna forma ya se quieren independizar demasiado rápido de vos en su adolescencia y vos no sabes hacia qué lado disparar como mamá, como papá, y tantas otras situaciones difíciles que nos encuentran, ¿verdad? No vienen por invitación, vienen y aparecen solos y solas. Yo te animo a que sí, nos sigas acompañando en esta reflexión. Y vos habías hablado también de Antiguo Testamento y de que en una de las muchísimas historias que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 3 versículos 1 Ujú. al 4, nosotros podemos encontrar una posible respuesta. Y quiero leer este pasaje y después vamos a ir aplicando tres principios bien puretes que creo que a muchos nos va a ayudar. Jueces, el libro del Antiguo Testamento, capítulo 3 versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas, que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Necesitamos entender que a mano de Josué, el primer líder del pueblo de Israel, habían podido entrar en la tierra prometida y hasta su muerte hubo paz. Ujú. Y esa generación, que es de la primera generación en la tierra prometida, en Canaán, no vio guerra, o sea, no tuvo que participar en una guerra, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros leemos que las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Y sigue diciendo, lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir, ¿verdad? Em, Ahí hace mención en el versículo 3 de los pueblos que habían dejado y me salto el 3 y voy al 4.
Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Una Qué situación, fuerte. una situación recontra compleja. Tiempo de paz, ¿sí? Tiempo de calma. Ujú. Ahora se levanta una tormenta. La generación que no tiene experiencia en batalla, no sabe cómo batallar. Es más, después de un largo tiempo de bienestar, nosotros si les invito a seguir leyendo el capítulo 3 a partir del versículo 5 en adelante, nos damos cuenta también que de a poquito se estaban desconectando de su Dios. ¿Sí? El bienestar, la paz, La comodidad. la comodidad y otros factores hicieron que olviden Ujú, un poco el pacto de ujú. Dios con su pueblo, comenzando con Abraham y específicamente hablando por medio de Moisés y ahora después de Moisés con Josué y sigue siguiendo, ¿verdad? Entonces, realmente es un momento de inflexión, Ujú. un punto de inflexión en el pueblo de Israel. Y el primer punto que a mí me salta aquí cuando yo leo, ok, situación difícil, nadie se lo esperaba. Había pueblos que se habían quedado en los alrededores. Estos pueblos que quedaron ahí, Dios los usó, estos obstáculos, ¿sí? Dios los usó para qué? Primer principio, muy interesante, para que adquieran experiencia la generación que nunca estuvo en batalla. Adquirir experiencia. Que un obstáculo, que una situación difícil, que una crisis económica, que un diagnóstico desafiante en la salud física, que la pérdida de un ser querido, que una enfermedad, ah, que, no sé, que el pleito entre dos personas dentro de la familia, o un choque en auto, o que hayas perdido tu billetera, o cualquier situación que se presente en el día a día que vos identificas como una situación desafiante y difícil, pueda proveerte experiencia. Si nosotros creemos que Dios está en todo y sobre todo, entonces no podemos excluir tampoco el factor Dios, ¿sí? Si bien algunos obstáculos son por decisiones propias O por desobediencia. o por desobediencia, otras sí, no podríamos decir el cómo llegaron a nuestra vida, pero están ahí, sí. Pero Dios está, ¿cómo se dice? Sabiendo todo, Él sabe Sí. todo, sí. Y por encima de Por encima de todo, ¿verdad? Entonces también creo que algo central es no excluir a Dios de la ecuación en los tiempos, en los momentos difíciles de nuestra vida. Entonces, el principio número uno, habiéndome planteado esa pregunta, sería, conforme a lo que leo, es eh, adquirir experiencia. Dice el versículo 2, lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, ¿verdad?, aprendieran a combatir. Pero quedémonos con la experiencia. Y yo vuelvo al punto en el que vos ya mencionaste también, Mark, en un momento dijiste que no siempre vamos a saber el por qué estamos sufriendo. No siempre vamos a saber por qué estamos sufriendo nosotros, pero eso no significa que eso escape de las manos de Dios. Así es. Sí, eso no significa que Dios no tenga el control de la situación por la cual nosotros estamos atravesando. Y yo creo que otro tema donde nosotros fallamos también en medio de una situación difícil o en medio de un obstáculo es que nosotros medimos el obstáculo más que por la fe y la confianza en Dios, por el tiempo en que dura el obstáculo, por las fuerzas desgastadas que está creando en mí la situación, ¿sí? Entonces muchas veces decimos, esto ya es demasiado para mí,
Y lo peor que podemos llegar a hacer es compararnos con otras personas o con otras situaciones o con experiencias similares de otras personas, ¿sí? Porque entonces vemos, ok, él resistió más o yo resistí menos y caemos en ese despropósito, ¿sí? Cuando en realidad Dios está permitiendo eso con una visión más profunda, más larga, más amplia, más grande de la que nosotros en ese momento podemos vivir. A mí, a mí me asombra una idea de que cuando nosotros estamos en una situación difícil, nosotros estamos atravesando por un obstáculo, nosotros miramos muchas veces hasta cuándo y no hacemos esa pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esto? O muchas veces ni siquiera sabemos cuándo comenzó esto, ¿verdad? En el caso de muchas experiencias pueden ser así, pero medimos nuestra situación por el tiempo en el que dura. Y, y yo creo que en esos momentos también Dios nos está llevando a tener experiencias con Él. ¿En qué sentido? En saber que nada escapa de sus manos. Una idea muy revolucionaria, por ejemplo, para mí. Y quiero ir, porque no le tengo en memoria, quiero ir en lo que dice, por ejemplo, en el libro de segunda, de Pedro, la segunda carta de Pedro dice así: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Yo creo que eso nosotros tenemos que entender, que el tiempo del Señor significa salvación. ¿Sí? A veces nosotros pensamos demasiado, tiene que terminar, no puedo seguir con esto, yo quiero que esto se acabe, pero todos nuestros conflictos, todos nuestros obstáculos se están llevando a cabo sobre una línea de tiempo. Y esta línea de tiempo es un esclavo del Señor. Para mí el tiempo es un esclavo, es un siervo del Señor, ¿sí? Entonces, si yo me ocupo demasiado en mi situación, no minimizando la situación de cualquier persona que pueda estar viviendo, yo pasé por muchas situaciones en las cuales Muchas de ellas conversamos ya en los episodios anteriores. y lo único que yo quería en ese momento era que eso se acabe, era que eso se termine. Pero si yo puedo entender que mi situación, mi conflicto, mi obstáculo, mi realidad de hoy se está desarrollando sobre una línea de tiempo, y esa línea de tiempo es un esclavo, es un siervo del Señor. Si el cristiano llegase a entender que el tiempo es un esclavo del Señor, es un siervo del Señor, y que el Señor extiende el tiempo por paciencia y por amor para que más personas puedan conocerlo. Mientras que lastimosamente a mí me está tocando sufrir de por ahí. Pero es ganar una nueva visión, una nueva convicción del tiempo que está durando mi obstáculo, del tiempo que está durando mi sufrimiento, ¿sí? Entonces, creo que también es válida la idea de pensar no solamente desde mi punto, sino que verlo un poquito como una situación más amplia, ¿sí? Exacto. Yo creo que dijiste una palabra muy importante, la paciencia, ¿verdad? Si en algo no somos buenos y necesitamos aprender, es la paciencia. Y en momentos difíciles, principalmente aquellos que sentimos que duran más tiempo, nos impacientamos con facilidad, pero la experiencia que nosotros podemos, ¿verdad? Porque tenemos que ponernos de acuerdo también en esto. Ujú. Tenemos la opción de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Podemos no aprovechar, como decía un capellán, abrazar el dolor que estamos sintiendo en ese momento difícil, aprovecharnos del dolor, no huir de él, no hacer como si fuera que no está, sino abrazar, hacernos amigos de él, aprovechar que está ahí y usufructuar lo que éste nos puede dar a nosotros. Una herramienta nueva y una herramienta muy útil en tiempos difíciles es paciencia. Y pocas cosas en la vida nos entrena como el dolor. Así es. Sí, creo que nada nos entrena tanto porque absorbe nuestra atención a un punto. ¿Sí? El dolor tiene la capacidad de absorber toda nuestra atención sobre un punto. Me duele la cabeza y yo no pienso más en mi pie. Entonces pienso en el dolor de cabeza. Me duele la espalda y entonces pienso solamente en la espalda. Y el dolor lo que hace es localizar la situación en un punto.
¿sí? Muchas veces en esta época nos encontramos en medio de una era donde el enemigo principal es el síntoma. El enemigo principal es dejar de sentir el dolor que estoy sintiendo, ¿verdad? Cuando en realidad entonces creo que muchas veces nos perdemos parte del aprendizaje. No estoy diciendo que no tengamos que paliar dolores, por supuesto que sí, pero no con la inmediatez de intentar suplirlo, rechazarlo, minimizarlo para no aprender, ¿verdad? Porque creo que cuando Dios permitió esa situación con su pueblo en el pasaje que nos leíste al principio, era justamente eso, localizar para ellos un punto de atención. Y creo que el dolor es, es un muy buen foco para nosotros. Muy buen maestro. Muy buen maestro para nosotros. No estoy haciendo ni mucho menos decir, el dolor es exaltando el No, 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 dolor. no nos estamos contentando con aquellos que están sintiendo No, dolor. en absoluto, no, en absoluto, sí. Pero creo que tampoco tenemos que caer del otro lado del caballo de tener miedo a sentir el dolor, porque muchas veces es lo que nos pone en foco, ¿sí? Para saber cuál es la lucha, en qué obstáculo estamos y desde ese lugar poder decir, ok, Señor, ¿a dónde vamos? ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso que yo tengo que hacer para aprender en medio de esta situación? Sí. Prácticamente todo el conocimiento, las herramientas que nosotros sabemos hoy día, la madurez en nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra personalidad y todo lo que se vino desarrollando a lo largo de nuestra vida hasta este punto, digamos que el 99,99% eh, ha sido a través de los momentos difíciles de nuestra vida. Tal cual. Nos han formado, la necesidad nos ha formado, el dolor nos ha formado, la desilusión nos ha formado, la pérdida nos ha formado, ¿verdad? El quebranto nos ha formado. Quiero volver o sea, no más hacer mención al episodio donde contábamos de nuestras situaciones adversas también, ¿verdad? Pérdida de un ser querido, depresión y otros momentos difíciles en nuestra vida que nos permitieron aprender herramientas para adquirir esa experiencia. ¿Para cuándo? Para más adelante. Mm, ¿Sí? La experiencia no es para el pasado. La experiencia es por lo que va a venir. mm. No quiero ser profeta del mal ni abogado del diablo, pero hagamos el uno más uno. Es muy probable de que en cierto tiempo, a partir de aquí en adelante, vendrá otra situación difícil. Quizás, quizás igual a la de ahora, quizás similar, quizás diferente, pero cuando venga, ya vamos a tener un pequeño arsenal de experiencia acumulado de cómo conducirnos en medio de esa situación difícil, ¿sí? Yo hablaba, y después Noelia también hablaba de mis ataques de ansiedad y pánico. No es que ahora estoy total y absolutamente libre de, Inmune a o eso. eso, mejor dicho, inmune a situaciones así. Pero lo que hoy día puedo decir, tengo experiencia en adquirí experiencia en poder, en la mayoría de los casos, am, saber la situación, ya también hacerme un autoanálisis de cómo yo pienso, cómo yo funciono, cómo yo proceso esto y aquello, y ya puedo reconocer ciertos escenarios donde yo digo, sí, ahí yo me meto, Ujú. esto vamos a ir de mambo. Mm. Sí, esto antes no podía porque no tenía la experiencia ni el conocimiento. Entonces, Y entonces de alguna forma podemos decir que ese obstáculo permitió que te conozcas mejor. totalmente, yo creo que el autoconocimiento es uno de los grandes beneficios. Ujú. Y entonces también podemos decir que ese obstáculo entrenó dependencia a Dios. Si yo lo permito, si yo lo quiero, Ujú, si yo lo busco, porque yo puedo tomar la decisión contraria. ujú, Yo puedo tomar la decisión contraria y decir, no, esta situación no me la merezco, ujú. o Dios me está castigando. O sea, hay ciertas interpretaciones que también a veces hacemos
que no mejoran la situación, que no me ponen en una proyección de aprendizaje, de usar esto como una oportunidad de aprender. Y en ese punto hay que rever. Y ahí justamente vamos ya al siguiente principio, que también el pueblo aprendió aquí. ¿Experiencia para qué? Experiencia para saber batallar. Nuestra vida es una batalla. Y nadie va a estar en desacuerdo con nosotros cuando lo decimos así. Hay diferentes batallas, hay diferentes frentes que tenemos que lidiar en el día a día, en las diferentes etapas de nuestra vida. Y a veces en una misma etapa, pero con diferentes frentes. Es ¿Sí? misma etapa, diferentes frentes, pero la experiencia uno adquiere para poder batallar Ujú. los siguientes obstáculos que vienen. Eh, Reitero, por ejemplo, de mi depresión, ahora yo con el autoconocimiento, con todas las herramientas que yo aprendí, ¿verdad? De las personas que me ayudaron, de un análisis propio, de experiencias donde yo pude aplicar lo aprendido, fallar y reaprender, hoy por hoy tengo un arsenal de experiencia que y yo quiero hacer un statement de esto. Yo creo que yo manteniéndome cerca de Dios, aplicando lo que yo aprendí, es muy poco probable que vuelva A esa mismísima situación. a esa mismísima situación. Sí, pero eso es gracias a que esa situación pasó. Y no solamente a vos sirvió hasta ahora. Totalmente. Sí, ¿a cuántas personas ya les sirvió? Personas que inclusive recibimos un retorno de personas a quienes dijeron que bueno que puedan compartir en ese tipo de experiencias. A personas que inclusive en medio, y esto lo hago como testimonial de algunos comentarios que recibimos de otros episodios, ¿verdad? Personas que inclusive simplemente dijeron qué bueno que puedan hablar de eso desde el lugar en donde se encuentran, ¿sí? Personas que ni siquiera se permiten hablar de eso por la pena, la vergüenza, el temor, el prejuicio en situaciones que estaban viviendo y por el simple hecho de poder vulnerarnos como nos hicimos en los episodios anteriores en nuestras situaciones y también mostramos que, y no porque seamos la gran cosa, sino que simplemente porque somos seres humanos, en que también atravesamos por obstáculos muy grandes en los cuales Dios también se pudo glorificar, ¿sí? Y el simple hecho de mostrarse vulnerable en medio de la situación del obstáculo enseña a otras personas si uno lo vive con humildad, ¿sí? Así es, entonces de algo individual se vuelve algo colectivo. Un beneficio Sí, colectivo. porque la experiencia que adquieres la puedes compartir con otros, ¿sí? Ujú. Y entonces es ese punto donde mi mamá siempre tuvo la razón, lo cual me molestaba, ¿sí? Porque no me satisfacía su respuesta, ¿sí? Yo quería una solución a mi problema, no que mi problema le solucione un problema a otro en el Pero, futuro. pero probablemente ella ya tenía la experiencia para poder decir, Probablemente ella sí, ya era una especie de Moisés y Josué juntos ahora, y yo era el pueblo que no había todavía, que no había vivido una batalla. había vivido batalla y estaba empezando sus primeras batallitas. Y entonces, como que todavía no habías vivido esas batallas, esa verdad no podía ser tuya. En absoluto. Hoy por hoy yo pienso muy distinto. ¿Y qué vos pensás que yo le digo a mi hijo? Pero probablemente para él esa verdad todavía no es suya porque no ha vivido esa batalla. Esa verdad no es suya porque muchas batallas vendrán todavía. Y el tema es que Dios no quiere hijos malcriados, ¿sí? El tema es que yo creo fielmente que Dios no quiere hijos malcriados. Entonces Dios nos deja pasar por algunas situaciones donde podamos entrenarnos en fidelidad, entrenarnos en entrenar nuestra fe. Hay situaciones por las cuales atravesamos que prueban absolutamente todo en nuestra vida, ¿sí? Y lo que termina de atravesar es algo muy purificado y lo que quedó es una jarasca, ¿sí? Tal cual. Y lo que acabas de mencionar, de hecho, es el tercer principio que yo veo en esta historia que tuvo que aprender el pueblo, ¿sí?
que inclusive lo dice dos veces. Lo dice en el versículo 1 y lo dice también en el versículo 4, ¿va? Para poner a prueba a los israelitas a ver si obedecían los mandamientos, ¿verdad? Que habían recibido por medio de Moisés. Entonces, sí, sí, hay muchas veces una prueba de por medio. A ver si vamos a seguir creyendo en Dios por más que duela, por más que haya escasez, por más que nos sintamos solos, por más que no le sintamos a Él o no veamos su mano en movimiento, a ver si vamos a seguir obedeciendo los Y mandamientos. yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto ahí de entender de que los obstáculos y las pruebas vienen muchas veces, sí, siempre permitido por Dios de alguna manera, porque Dios también desea purificarnos. Ahora, lo que yo quiero dejar en claro también con esto es que no estamos diciendo que Dios nos tiente algo, porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado por el mal, por eso Dios no nos tienta. ¿Sí? Ahora, Dios me está tentando a mí con esto para ver si yo voy a resistir. Nunca va a ser el plan de Dios. ¿Sí? Dios quiere ver si es que yo voy a, entonces Dios me está tentando en el sentido, no, Dios nos está purificando de alguna forma y Dios nos está en, utilizando, gloria a Él, que nos utiliza también para un propósito superior que el propio sufrimiento. Si nosotros vemos en la vida de los primeros discípulos, ¿sí? De los apóstoles, ¿sí? En- yo me puedo comenzar y te hago la pregunta, Mark. ¿Qué hubiese sido de nosotros si ellos en medio de todos los obstáculos decían, Señor, esto es demasiado para mí? Que un Pasa que hicieron algunos. Esta verdad es demasiado para que nosotros la podamos aceptar y abandonar. No de sus apóstoles, pero de Ujú. otros discípulos. Otros sí, Sí, sí. pero sí, vamos a ponernos en el plan de que uno de los 12 deje, Ujú. ¿sí? Excluyendo Al que, a al que Judas. ya sabemos. Sí, pero un Pablo, en medio de todas las situaciones, si se hubiese retractado, si se hubiese callado, si se hubiese pichado, si se hubiese quedado en medio del dolor, si hubiese pensado que después de esas noches de naufragio diga, ok, yo de esta no salgo y yo con esto ya no puedo, ¿sí? En cuánto nos hubiese afectado a nosotros mismos que él no haya persistido dentro del sufrimiento. Que él haya empezado a desobedecer por los momentos difíciles, ¿verdad? Abandonado, negado a Dios. Bueno, chao, Ujú. ya no quiero tener nada más contigo. Y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil en ese momento, en ese momento de la prueba, de la lucha, del obstáculo, pensar así, porque tal vez hasta sea innecesario, pero ¿quién de nosotros no cuenta con algún nivel de orgullo en la pena de nuestros antepasados? Si nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron que pasar mucho, sacrificarse mucho y decimos, y lo miramos con orgullo en el buen sentido, desde la admiración, ¿sí? Y que ellos se bancaron esa situación, ellos aguantaron esa situación, ellos atravesaron esa situación y hoy día nos embanderamos por la situación que ellos vivieron. Entonces, que esa idea que Dios también está obrando en la humanidad y en nosotros, ¿verdad? Que sea una idea real para nosotros, que atravesar una situación podamos, al atravesar un obstáculo o por un obstáculo podamos decir, Dios sigue obrando su plan en mi vida, Él no está lejos de mí, aunque esa situación sea sumamente dolorosa, ¿sí? Así es. Eh, estos principios de adquirir experiencia, ah, para poder saber batallar en las situaciones venideras y también tomar como una prueba de fe a ver si vamos a seguir siendo obedientes a los mandamientos de Dios en medio de de la situación difícil. Ustedes que nos ven, ¿verdad? Por favor, no nos malinterpreten. Nosotros no estamos proponiendo este posible propósito a nuestros obstáculos desde la perfección o desde una posición donde ya lo hemos logrado todo, sino desde una profunda humildad y respeto hacia la situación en la cual está atravesando cada uno de los que nos están viendo, de los que nos están
escuchando. Y lo digo por el siguiente pensamiento. Am, eh, no es una cuestión de tratar solamente con optimismo surfear las olas de la adversidad, porque eso es una utopía. Yo veo principalmente a David, ¿verdad? En tiempos de tensión, y vaya que tuvo tiempos de tensión, ¿verdad? Él se quejó delante de Dios. Él preguntó, por ejemplo, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Ujú, ¿Sí? ujú. Bien humano, bien hasta cuándo. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Claro. Yo creo que, y lo habías dicho en un episodio anterior, que nuestra fe es tan grande, es tan amplia, es tan profunda que tiene lugar para tantas cosas, incluyendo la queja, incluyendo El sufrimiento, el sufrimiento, la pena, la incluyendo tristeza. el cuestionamiento también. ¿Sí? Así es. ¿Cuánto David le cuestionó a Dios? ¿Verdad? Si realmente estaba ahí todavía. Si en algún momento esto iba a terminar, si realmente ese quebranto, ese cuestionamiento, pero lo que yo aprendo de él también al mismo tiempo es al final de cada escritura del Salmo, una palabra una palabra de esperanza. No sé si su corazón siempre habrá creído con una fe inamovible lo que él escribió, pero en ese momento que de repente fue un concepto teórico, intelectual, que lo mantuvo a flote, ¿verdad? Que lo mantuvo cerca de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos ese derecho, nosotros tenemos esa libertad Sí. de explayarnos plenamente delante de Dios en los momentos adversos y preguntarle, ¿para qué? Ujú. ¿Para qué? Y si uno sigue leyendo Jueces con mucha claridad, uno puede en ciertos capítulos ver y observar por qué surgió esta situación, por las batallas que se venían todavía, por la idolatría, una cuestión muy, muy frecuente en el pueblo de Israel con la cual se tenía que combatir, los profetas que los tenían que hacer regresar una vez más a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos y a la ley de los profetas y todo eso. Entonces, sí, Dios nos Ujú. prepara para un siguiente capítulo quizás en nuestra vida, para un siguiente segmento, para una siguiente etapa, una siguiente decisión, ¿verdad? Entonces, yo de mi parte culmino con esta pregunta, con este cuestionamiento, ¿verdad? ¿Qué, qué situación difícil estás viviendo tú hoy? Ujú. ¿O estuviste viviendo y hasta ahora no entiendes el para qué? Sigue doliendo, aunque ya está a la lejanía, pero sigue doliendo, ¿verdad? Quizás estos principios que arroja Jueces capítulo 3 versículos 1 al 4 de adquirir experiencia. Experiencia para saber batallar en situaciones futuras y hacer batallar a otros que van a disfrutar de tu liderazgo, de tu experiencia para poder batallar sus luchas y una prueba de fe. Y también tener en cuenta, Mark, en que en la prueba, en medio de un obstáculo, así como dijimos reiteradas veces nos entrena, ¿sí? Y yo quiero ir terminando también y quiero hacer mención de este pasaje que probablemente a muchos de los que nos estuvieron viendo o nos estuvieron escuchando probablemente ya les vino en mente. Em, y dice Santiago, em, considérense muy dichosos, dice. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, a diversos obstáculos, a diversas situaciones, podemos decir, ¿verdad? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, Una experiencia, una la experiencia. experiencia de las constancias. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Sí? O sea que el plan de Dios no es que las personas sufran por sufrir.
El plan de Dios no es que nosotros suframos sin propósito. El cristiano puede encontrar un propósito aún en medio del obstáculo que está viviendo. ¿Por qué? Porque podemos decir de esta manera que Dios lo está entrenando en constancia. Ujú. Así que, sea cual sea la situación en la que te encuentres, queremos que sepas que ninguno de nosotros como ser humano es inmune al sufrimiento, inmune al dolor, pero en medio de esa situación puede encontrar un propósito. Así mismo es un propósito en medio del obstáculo. ¿Cuáles han sido tus experiencias ya de los momentos difíciles de tu vida? Puedes comentarlo abajo y compartir así también con otras personas que de repente van a estar viendo, van a estar leyendo los comentarios. Y te alentamos, te animamos y motivamos a seguir batallando. Eh, la vida que Dios nos concedió, que Dios nos otorgó, y siempre tener en mente la fidelidad y permanecer cerca de nuestro Dios. Así que gracias, Hugo, gracias a ustedes los que han estado acompañándonos, que Dios los bendiga y hasta el próximo episodio.